El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te bendiga, hermano. Encontramos aquí este encuentro entre Nicodemo y Jesús. Nicodemo era un fariseo muy distinguido y con mucha autoridad, que había estado simpatizando con la persona de Jesús. Nicodemo quiere entrevistarse con Jesús, pero viene de noche. Todavía anda de noche. Aunque simpatiza con Jesús, todavía no le amanece. Aún todavía la luz no resplandece totalmente en su interior, en su corazón, como a muchos de nosotros. Aún todavía andamos de noche. Aún todavía tenemos temores, miedos en nuestro interior, en nuestro corazón. Pero qué bueno que vengamos a Jesús, porque de seguro que nos amanecerá. De seguro que Jesucristo iluminará nuestras vidas. Y Nicodemo viene a Jesús y le dice así: Maestro, sabemos que vienes de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo reconocía que Jesús venía de Dios por las señales, por las obras. Este hombre que sí tenía sentido común, sabía que aunque Jesús era un pobre carpintero, sus palabras, sus signos, sus señales venían directamente de Dios. Nicodemo de seguro que quería conocer más de cerca a Jesús. Quería pues tener alguna experiencia, y claro que Jesús se la va a dar. De seguro que la luz resplandecerá en el corazón de Nicodemo. Jesús le va a responder: te aseguro que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Hermanos, para poder dejar que la luz resplandezca en nuestros corazones, para poder tener este encuentro con Jesús, es el reino que tiene que irrumpir en nuestras vidas, en nuestros corazones. Jesús dice: nadie viene a mí si mi Padre no lo llama, si mi Padre no lo atrae. Necesitamos de una experiencia del Espíritu para poder ver el reino de Dios, para poder entrar en el reino de los cielos. Y es lo que Jesús le dice a Nicodemo: te aseguro que si uno no nace de nuevo, es necesario un nuevo nacimiento. Tú y yo, hermano, hemos nacido de la carne, de un deseo de papá, de mamá.
pero hace falta nacer de Dios, hace falta nacer de lo alto, hace falta nacer del agua y del Espíritu, hace falta el sacramento del bautismo, en el cual nuestros padres y padrinos nos apoyan con su fe y a través del cual se puede dar ese nuevo nacimiento, esa vida nueva, a través del cual somos conectados, vinculados con Dios. Nicodemo pues no entiende, aunque es un hombre de la palabra de Dios, aunque es un hombre estudioso, un hombre que tiene autoridad, no entiende. Le dice a Jesús que si acaso tiene que volver al vientre de su madre para poder nacer de nuevo. Claro que no, claro que no. Ese nuevo nacimiento es un don de Dios, es un regalo de Dios, es algo que viene de Dios. Por eso es que cuando tú hablas con tu esposo y si él no ha nacido de nuevo, pues no entiende, no comprende, incluso hasta se opone. Tu esposo, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus familiares, aún no han nacido de nuevo, no han nacido del Espíritu, no han nacido de lo alto. Simplemente se tiene el nacimiento carnal, se ha nacido de la carne, se necesita el nacimiento del Espíritu, del corazón de Dios, del deseo de Dios, el nacimiento de lo alto. Y Jesús va a conducir a Nicodemo precisamente a esto. Y es lo que hemos escuchado en la lectura del día de hoy. Jesús le dice a Nicodemo la manera en la cual él puede nacer de nuevo. Y es precisamente la fe en Jesús, en aquel carpintero de Nazaret, en el Verbo encarnado, en el Hijo de la Santísima Virgen María. Y Jesús va a ilustrarle un pasaje del Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel peregrinaba por el desierto, el pueblo se desesperó, el pueblo murmuró, se enojó. Y Dios permitió una plaga de serpientes que les picaban y morían. Moisés clama a Dios y Dios le dice a Moisés que fabrique una serpiente de acero y que la levante en alto. Y es lo que ahora Jesús le recuerda a Nicodemo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Cuando Moisés levantó la serpiente de bronce, todos aquellos que habían sido picados por la serpiente quedaban curados, quedaban sanados. Pues de la misma manera ahora, cuando el Hijo del Hombre, cuando nuestro Señor Jesucristo ha sido levantado en alto, en la cruz, toda esta obra de salvación ha sido realizada para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Así como Moisés levantó aquella serpiente, el Hijo de Dios ha sido levantado en la cruz para que todo aquel que ha sido picado por la mordedura del pecado, del demonio, del mundo, al creer en Jesús, no muera, sino que tenga la vida eterna. Hermanos, Jesucristo ha llevado a cabo nuestra redención, nuestra salvación, y es a través de la fe en Él que nacemos de nuevo. Es a través de la fe en Él que Jesús nos transmite toda esta obra de salvación a nuestro interior, a nuestro corazón, a nuestro ser. Ya lo dice la carta de los Hechos de los Apóstoles. No hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos más que por el nombre de Jesús. O como lo dice el mismo San Juan, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Nicodemo vino de noche y ahora la luz está resplandeciendo en él. Ahora Nicodemo está naciendo de nuevo.
Ahora Nicodemo está naciendo del Espíritu, del deseo de Dios ante esta revelación que Jesús le está dando. Jesús le sigue explicando a Nicodemo, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Jesús es la salvación, y todo aquel que le acoge, todo aquel que le recibe, le experimenta, como Nicodemo lo está haciendo ahora. Pero todo aquel que le rechaza se quedará solamente en el primer nacimiento, en el nacimiento de la carne. No podrá entrar en el reino de Dios si no tenemos este nuevo nacimiento que nos es dado por la fe en Jesús. No podremos experimentar la salvación. Si rechazamos a Jesús, que es el Salvador, pues ¿cómo podremos ser salvados? Dios no quiere que nadie se condene. Dios quiere que todos seamos salvados. Pero si no le acogemos, pues la condenación vendrá sobre cada uno de nosotros. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, que no lo estaban acogiendo, que no estaban creyendo. La condenación vendría sobre cada uno de ellos. Dice, la condenación es esta, que habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, vengamos a Jesús para que Él ilumine nuestra vida. No vivamos más en la oscuridad, no vivamos más en las sombras. Da vergüenza, ¿verdad?, que las obras de uno sean descubiertas. Pero es mejor que Jesús ilumine nuestras oscuridades, nuestras tinieblas, a que muramos en la oscuridad, a que la condenación pese sobre cada uno de nosotros. Jesús nos perdonará, Jesús nos lavará, nos limpiará, se compadecerá de cada uno de nosotros. Jesús iluminará nuestra vida para que ya no haya más tinieblas. La gente que rechaza a Jesús prefiere la oscuridad, prefiere las tinieblas, prefiere, ¿verdad?, no quedar el mal, no ser avergonzado por sus obras de iniquidad que ha cometido. Pero si las hemos cometido, ¿qué más da? Ya las hicimos. Necesitamos ser perdonados, necesitamos ser liberados, necesitamos ser salvados. Y solamente esto es posible viniendo a la luz, viniendo a Jesús. Aquí encontramos a Nicodemo, que viene de noche, tiene temores, tiene tal vez vergüenza de que sus demás compañeros sepan que ha simpatizado con Jesús. Pero él quiere que la luz le resplandezca. Él quiere que venga un nuevo día. Así es que se expone a la luz. Viene la luz y la luz le ilumina. Las tinieblas se retiran, las tinieblas se van. Dios quiere que vengamos a la luz, que no tengamos temor y miedo. Dios ha venido no para condenarnos, sino para salvarnos. Y el Evangelio es precisamente este, que Dios pasa por alto nuestros pecados, nuestras faltas, si somos capaces de creer en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Y esto es lo que Nicodemo ha hecho. Él ha querido venir a la luz. Él ha querido que la luz resplandezca en él. Y ahora Jesús está resplandeciendo. Aquel que vino de noche ahora se va de día. La luz le ha amanecido. La luz ha resplandecido. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, en este tiempo de la Cuaresma. Dios quiere iluminar nuestras vidas. Dios quiere que nuestra vida sea luz. Dios quiere que nuestras obras de maldad y oscuridad sean iluminadas por el sol que es Jesucristo.
por la luz del mundo que es nuestro Señor Jesucristo. No nos quedemos en la oscuridad, no nos quedemos en las tinieblas. El Señor nos acogerá, el Señor nos recibirá, el Señor nos iluminará y todo en nosotros resplandecerá y seremos luz, como el Señor es luz y como Jesús hizo resplandecer la luz en la vida de Nicodemo. Nicodemo se fue transformado, Nicodemo se fue salvado, Nicodemo se fue iluminado, Nicodemo pudo nacer de nuevo. Nicodemo se llevó a Jesús en su corazón, en sus entrañas. Que también acontezca, hermanos, esto en esta cuaresma, en nuestras vidas, en nuestras entrañas. Que así sea, hermano, y que Dios te bendiga abundantemente. Bendiciones. Comparte este evangelio con tus amistades, familiares. Confesamos nuestra fe.